Lo más importante que nosotros podemos hacer cada noche es dormir. Evolutivamente estamos preparados para dormir. Empecemos por el vientre materno. Lo que más hace un bebé todo el tiempo en el sueño del vientre materno es que está hasta la última semana antes de nacer durmiendo más de 20 horas. Duerme 21 horas. Él está todo el tiempo dormido. Lo que ocurre es que evidentemente en ese espacio está súper confortable, está cómodo, con un jacuzzi, calefacción, está flotando, está con room service y está lleno del amor y con música que le maneja el amor. Y esto es muy importante decirlo porque es el lugar donde mejor estamos. Y de hecho, nosotros cada vez que dormimos es como si entráramos en un vientre materno. La cama, el colchón, el espacio nos lleva a eso. Dijimos dos palabras, reparación y renovación. Vamos a usar las dos en un ciclo de 24 horas. Lo primero y lo más importante es saber que cada noche nuestro sistema se repara completamente. Hagan de cuenta que ustedes llevan un carro a un taller y en la noche hacen reparación. Y hacen reparación en todos los sistemas. Voy a hablar desde lo bueno y desde lo no tanto si no lo hacemos. O sea, evidentemente hay cosas que uno puede dejar de hacer. Pero ustedes deben conocer esta historia, los récord Guinness. Los récord Guinness son esas locuras que hacen las personas que se han matado muchísimos precisamente por lograrlo. Y es el único récord Guinness que está prohibido, que es el de deprivación de sueño. ¿Eso qué significa? Que se prohibió que las personas hagan el récord de cuántos días duran más sin dormir. Cuando se hacen animales, se ha visto que un animal que dura hasta 20 días con deprivación del sueño se muere indefectiblemente, y los humanos probablemente a los días 13 podríamos caer muertos por inmunodeficiencia. Entonces, no es un chiste, pero pongámoslo en este lenguaje. Buenas noches. Lo mejor que le podrían uno decir en la vida es buenas noches. Y pasó buenas noches, se despertó bien. Entonces, ¿cómo vamos a saber que el sueño fue reparador? Tenemos parámetros muy buenos, pero vamos a decir cosas muy científicos, pero vamos a decir cosas muy sencillas. Primero, nos despertamos de buen genio. Si nos despertamos de buen genio, probablemente tuvimos una buena segunda parte del sueño bien. Si nos despertamos vitales, es muy probable que la primera parte del sueño estuviera bien, no lo voy a dividir. Si nos despertamos sin hambre y solo cuando nos movemos después de una hora, hora y media nos empieza a dar hambre, tenemos bien el metabolismo. Y si nos despejamos la cabeza y estamos con la cabeza despejada y nos dura el despeje sin tener que dormir en el siguiente curso, todo el proceso de desintoxicación cerebral está bien. Son 4 parámetros súper sencillos para saber que tuvimos una reparación. Hay más parámetros, la glucosa, el cortisol, pero esas son cosas técnicas. Lo que es práctico: me despierto por la mañana de buen genio, me despierto sin hambre, me despierto con vitalidad y con la cabeza despejada y con ganas de hacer cosas. Si estoy haciendo eso, lo más probable es que tenga un sueño reparador. Y si puedo desarrollar todas mis capacidades en el día con máxima capacidad, sin cabecear, sin estar tener que pararme, todo quiere decir que estoy utilizando la renovación en el día. Empecemos a decir qué pasa en el sueño y por qué dormimos. Dormimos por 2 condiciones y qué pasa ya se los voy a contar. Dormimos por una sustancia que se llama adenosina. Probablemente esa palabra suene muy raro porque es un nombre técnico. Y la que voy a decir es todavía más técnica, pero de pronto sí la han escuchado. Se llama ATP. ATP es una molécula que significa dinero en nuestra capacidad. Les quiero contar. El ser humano produce aproximadamente en cantidad de peso, no de moléculas que son muchas más o menos el 60% de su peso en esa molécula en el día. O sea, imagínense una persona de 70 kilos que va a llegar a producir unos 40 y tantos kilos de esa molécula. Solo que la está renovando. ¿Qué significa que la está renovando? Porque en el día se renueva. Que utiliza esa energía, una parte la vuelve y la utiliza, reciclaje, el cuerpo es un gran reciclador, y otra parte la va acumulando. Adenosín trifosfato es una molécula que cuando se acumula se llama adenosina, sin el trifosfato, sin el fósforo. Y eso es lo que nos da sueño. Primera causa del sueño, la acumulación de adenosina, paréntesis a margen. Hay una sustancia que todos los días se bebe en Colombia que tiene la capacidad de inhibir la adenosina. Se llama café.
Entonces, tomar café para un porcentaje alto de la población, y si tienen trastornos de sueño, va a alterar, sobre todo a estas horas. Si toman café entre 6 horas, 6 horas mínimo, 10 horas antes de dormir, no pasa nada. Pero el café de la noche, de la tarde, para personas que tienen trastornos de sueño, o cualquier bebida que tenga cafeína, porque no es solo el café, es la cafeína. Segundo, dormimos por contraste circadiano, esa palabra tan rara que significa. Nosotros durante miles de años como humanidad utilizamos una capacidad de adaptarnos a lo que se llama el día desde el punto de vista de la naturaleza, el día natural. No había la posibilidad de dormir con pantallas, con televisores, con estas cosas. Entonces nosotros teníamos luz de día y oscuridad de noche. Hoy, desde el año 1997 y hoy más, estamos llenos de otro tipo de instrumentos lumínicos que nos incapacitan para liberarnos una molécula que es la que tiene que ver con lo que se llama melatonina. ¿Han oído esa palabra, melatonina? Mucho. ¿Todo el tiempo la han oído? Sería ideal que la empezáramos a producir, que el cuerpo la produzca. Hay sustancias en la naturaleza que nos pueden ayudar a producir, pero hay otra característica que se llama la oscuridad. O sea, la melatonina es una molécula que empieza a producirse aproximadamente a las 6 de la tarde y va en incremento. Y hay otra molécula súper interesante que se llama, que seguramente ustedes deben haber escuchado, que la venden carísimo, que se llama la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento vale $400, 0.1 miligramo. $400, no tienen que comprarla, es gratis. Necesitan acostarse y estar a oscuras y dormir profundo. Eso es todo lo que necesitan hacer para producirla. Es el más grande, precisamente, el reparador. La hormona del crecimiento, para que ustedes entiendan, cuando ustedes compran, hacen un almacén como este tan bello, o compran una casa, primero tienen que construir. Y la hormona del crecimiento la construye. Pasan los años y no tienen que construir, pero tienen que reparar, ¿cierto? Y la que hace la reparación en el cuerpo se llama la hormona del crecimiento. Porque con el paso del tiempo la gente no crece, sino decrece. Porque no tiene una buena reparación, no tiene unos buenos obreros que le vuelvan a llenar de cemento, entapetar, o el caso tal que tengan que poner baldosa, lo que sea. Se le cae a uno la baldosa acá, se le van cayendo los huesos, todas esas cosas pasan porque no tiene buena hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento se produce los minutos después de dormir, si podemos lograr producirla, de acuerdo, y es la hormona que repara los tejidos. Hoy quiero hablar de la melatonina y de la hormona del crecimiento. Son palabras para muchos desconocidas, pero son fundamentales para reparar y renovar. Y voy a hablar también de la capacidad de renovarnos en el día. Entonces dormimos, primero, porque hacemos actividad. Cada vez que yo me muevo, y lo ideal es que me mueva muchas veces en el día, voy a producir la liberación de ATP, generar energía, pero voy a acumular adenosina que va a llevar a dormir. El cerebro es un órgano maravilloso, es el jefe, pesa el 2% del cuerpo, pero recibe el 15% de la sangre y el 20 o más de energía. O sea que es un jefe que no vale por su peso, sino vale 10 veces por su peso. Y el cerebro, cuando tiene suficiente adenosina, dice nos vamos a dormir. Pero si no, el cerebro dice no, pues si está el Netflix súper interesante, y la novela, y la no sé qué. Entonces, si el cerebro no duerme, ¿qué pasa cuando duerme? Ahora yo les decía primero, ¿por qué dormimos? Ahora, ¿qué pasa cuando duerme? Empecemos por el cerebro. La primera parte del sueño, nosotros tenemos dos tipos de sueño, y los científicos en la década de los 50 lo llamaron con un nombre muy peculiar. Hoy después tenemos mucho más conocimiento, pero a veces las cosas se llaman de una manera y luego no se cambia el nombre porque se adopta. Digamos, la palabra átomo significa sin división, pero hoy sabemos que es divisible, pero se sigue llamando átomo. Entonces, el sueño de movimientos oculares rápidos es un movimiento que se hace de manera rítmica, el de los ojos, y un sueño de no movimientos oculares, muy simple, no movimientos sin movimientos. En inglés, que se acostumbra a decir esto en inglés, se llama no REM o REM. REM es rápidos, ojos, movimiento en inglés. El O, more en español. ¿Qué ocurre durante esas dos fases? Bien, cuando uno está viendo la televisión y empieza a cabecear, entra en lo que se llama la fase de no REM. Y lo que está haciendo es simplemente pasando de unas ondas de actividad, de estar atendiendo, a unas ondas más lentas. Y luego pasa a unas ondas todavía más lentas hasta que llega a unas ondas más profundas. Nosotros dormimos en realidad con lo que se llaman ciclos de sueño.
Los ciclos de sueño son cada 90 minutos aproximadamente. Y en ese ciclo hacemos un sueño superficial, uno medio y uno profundo. Cuando estamos en el sueño superficial, aún recibimos estímulos del mundo exterior. Por eso uno puede terminar oyendo, lo pueden despertar. Pero cuando estamos en un sueño profundo, probablemente nosotros no seamos conscientes de todo lo que hay, porque hay un órgano en el cerebro que se llama el tálamo, que nos aísla completamente. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Durante esos primeros ciclos de sueño, esos dos primeros, o sea, esos primeros 180 minutos aproximadamente de la noche, el cerebro hace algo que es maravilloso. Lo primero que coge es toda la información que es útil antes de dormirnos, lo guarda en una memoria RAM, para que ustedes me entiendan, como en un pequeño aparatito de guardar información que se llama el hipocampo. Es un nombre como un animalito que está en el mar, que es el caballito de mar, hipocampo. Ese ser, ese animalito, en este caso ese órgano, tiene una capacidad limitada. Todo lo que hemos vivido como experiencia en el día, él no va a pasar de ahí, del hipocampo, al otro lado guardado. Hagan de cuenta que ustedes tienen la memoria del computador, una que es parcial y que es limitada, y una que es grande y es ilimitada, que es el disco duro. Si nosotros no dormimos esa primera parte profundo, tenemos 50% menos de grabar la información. O sea que si ustedes tienen un examen, como hacen los estudiantes, si no duermen esa noche, y generalmente cuando no duerme, la persona se queda, lo que le pasa literalmente a alguien se llama en blanco. Me quedé en blanco, no puede acceder a la memoria porque el sitio que tiene que desocuparse, imagínense, ustedes guardan todo en unos órganos, se llaman los hipocampos de cada cerebro, y él lo devuelve por la noche a las áreas cerebrales. Depende de dos tipos de memoria. Tenemos una memoria que es de conocimientos, de datos, que en el término se llama declarativa o explícita, y tenemos una que es implícita o no declarativa, son nombres muy técnicos, pero para decirlo más fácil, tenemos una que se llama episódica. ¿Ustedes se acuerdan qué hacían el 11 de septiembre del 2001? ¿El 11 de septiembre del 2001? Yo estoy seguro que todos se acuerdan qué hacían el 11 de septiembre del 2001. ¿Y se acuerdan qué estaban haciendo? Todos nos acordamos, porque tenemos una asociación de un episodio. Pero les garantizo que el 8 de marzo del 2023, bueno, el 8 de febrero, no, pero sí, eso fue fácil, 8 de marzo, no, pero el 8 de febrero del 2023, hace 4 meses, no nos acordamos. Esa es la memoria episódica. Esa memoria episódica requiere el sueño profundo. Y hay otra memoria que es procedimental, que quiere decir, por ejemplo, aprender a hacer deportes o aprender. Esa memoria se graba en las segundas, o sea, la segunda parte del sueño, digamos, tercero, cuarto, quinto ciclo. Por ejemplo, si ustedes aprenden un deporte hoy y le miden las áreas cerebrales que se activaron, cuando están durmiendo y soñando en la fase REM, el cerebro lo reproduce y hace las mismas áreas. Si ustedes no tienen esa segunda fase del sueño bien, ustedes no van a grabar la habilidad. Lo que es mejor antes de una competencia deportiva, por ejemplo, se ha visto, es dormir. Porque si no duermen bien, no van a tener toda esa habilidad y esa capacidad. Antes de aprender algo, lo mejor es dormir. Y después de aprender algo, es necesario dormir, porque si no, no se graba la información. Porque esa grabación depende de que yo pueda dormir y sacarlo del disco corto al disco largo, o sea, del hipocampo a las cortezas. Hay una corteza aquí en una parte anterior, bueno, hay muchas áreas que no les voy a referir con los nombres. Y durante las otras fases, que es el sueño REM, tiene que ver con las memorias emocionales. Hay una cosa que es genial. Cuando uno está soñando, esto es fundamental, uno revive no lo que hizo en el día, sino lo que experimentó emocional y afectivamente en el día. Entonces, si ustedes se acuestan angustiados, preocupados, durante el sueño, ustedes van a soñar con esas sensaciones. ¿Y para qué lo hacen? Esto es bien interesante. Ustedes han oído hablar de la palabra adrenalina, otra de esas moléculas que les tengo que nombrar para hablar de reparación y renovación. Solo he nombrado hormona del crecimiento, se llama somatomedina, es más raro ese nombre. Melatonina se conoce. Y noradrenalina, adrenalina la conocen, ¿cierto? ¿Eso para qué es la adrenalina? Eso cuando uno se va, yo quiero adrenalina esta noche que me voy a no sé qué. Pero en el sueño REM, en el momento que estamos soñando, no hay adrenalina en el cerebro, no hay monoaminas, no hay adrenalina, no hay cortisol, ni nada. ¿Para qué? Esto es maravilloso. ¿Para qué? No, para una cosa fundamental, para poder volver a vivir las experiencias sin sufrirlas. O sea, para que yo pueda volver, y ustedes no, yo creo que usted le contestó a este hombre hace años cuando le pidió algo, dijo, no, yo lo voy a consultar con mi almohada. Porque se ha visto
que durante ese momento del sueño, o sea, nosotros necesitamos primero desocupar todo eso que está, y ahora por eso les voy a contar qué hacer para tener un sueño reparado. Necesitamos desocupar ese cerebro en las áreas del hipocampo, quitarle todas esas tensiones que tiene para tener la capacidad de que esté libre al otro día. Si no se levanta uno con la cabeza, uy, ¿cómo es que me llamo? ¿Quién soy? ¿Dónde vivo? Y no se acuerda de nada. También necesitamos hacer algo que es igual de importante, que es en la segunda fase del sueño experimentar las cosas, no la que hicimos como hacer, sino lo que sentimos frente a lo que hicimos, y poderlos vivir desde otro lugar para tener otra respuesta. Por eso esa consultada con la almohada a través de unas áreas del cerebro que se llaman los ganglios basales hace que uno los pueda ver distinto. Y hay una cosa que pasa en la noche que es maravillosa. Las redes en el cerebro, nosotros tenemos una cosa que se llama neuroplasticidad, o sea, el cerebro se integra en todos lados, pero lo bonito es que durante el sueño REM ocurre algo que es bellísimo. La red deja de ser férrea, o sea, cableada, y se vuelve aérea. Quiere decir que no sale de Bogotá a Cali, sino de Bogotá a España, o de Cali hasta Nueva York, o sea, no tiene que pasar por... Hace unas redes, y eso hace que uno se despierte con ideas novedosas, si duerme esa segunda parte del sueño. Cuando uno tiene respuestas, conozco a 4 premios Nobel que han contado esto, de literatura. Uno era colombiano, fácil decirlo, y otros 3 que han contado que cuando tenían problemas con sus libros, lo consultaban con la almohada. Entonces le decían, vamos a poner, a ver, Aureliano, sálveme de esta miércoles en la que me metí. Bueno, estoy inventándome esa parte, pero era más o menos, porque esto es dicho por ellos, esto es oficial de sus biografías, que antes de tener un problema que no podían resolver, le preguntaban a sus personajes antes de dormir y los mandaban al sueño. Eso hace que se levanten renovados. Para reparar en la noche necesitamos, ahora, este es el cerebro. Segundo, sistema nervioso es esto. Si nosotros no eliminamos la primera fase del sueño, la memoria, pero segundo, en la memoria hay otra cosa que es todavía más importante. Cada vez que yo tengo un pensamiento, cada vez que yo tengo una acción, libero adenosina y el cerebro la consume durmiendo, o sea, nos mantiene sin rebote, que es lo que pasa uno cuando no duerme. Cuando ustedes no duermen un día, ustedes tienen un rebote de sueño que van a dormir 4 horas más la siguiente noche, se llama rebote de sueño. Esa es una característica del sueño, nosotros necesitamos dormir más y dormimos menos, eso es simple, y eso es lo que hace la gente los fines de semana, cuando no duerme entre semana. Pero hay una cosa que es muy importante, el cerebro, de todas esas sustancias que experimentó en el día, de todo eso que estaba ocurriendo, él lo estuvo captando a través de lo que llamamos los sentidos, y eso dejó una huella así como la adenosina, dejó una huella de radicales libres y dejó unas sustancias. De pronto estas palabras, yo sé que digo palabras muy raras, pero tengo que contarlo como es. Beta, no, hay una sustancia beta-amiloide, ¿han oído esa palabra? Bueno, la beta-amiloide es como, para que ustedes me entiendan, como el óxido que se genera o se sulfatan las pilas, y eso se acumula, y esa acumulación es la que elimina una enfermedad que no se van a acordar, se llama demencia. Pues, porque cuando uno si tiene una demencia no se va a acordar, porque precisamente se bloquea toda la transmisión que tiene esto. Esto es muy importante entenderlo, porque el cerebro en las primeras 2 ciclos de sueño libera todo el beta-amiloide y otras 2 sustancias que son las proteínas tau, que es otra sustancia alfa, no les voy a decir nombres más raros, que es la que nos evita el Parkinson y nos evitan otros daños cerebrales. Entonces nosotros durmiendo evitamos el Parkinson. De hecho, pues se sabe que 20 años antes de una demencia o más, o 20 años antes de un Parkinson, hay trastornos del sueño. Ya estamos diciendo, incluso la causa más cercana del trastorno del espectro autista, cantidades de enfermedades, los esquizofrénicos, por ejemplo, los jóvenes esquizofrénicos han tenido un trastorno del sueño REM durante la etapa de la pubertad. Cada vez hay más asociaciones directas, y por ejemplo el tema de obesidad, que ahora vamos a meternos en un pedacito de eso. Entonces, primero, el cerebro por la noche se desintoxica, y segundo, o primero, guarda la información en la memoria, aprende. ¿Qué significa aprender? Desde el punto de vista del cerebro, son los cambios cerebrales, nosotros decimos que son las 4 Cs, cambios cerebrales, cognitivos y conductuales, 4 C, para poderse adaptar a la vida, eso es aprender. ¿Y qué es lo que hace más un niño durante toda su vida? Dormir para aprender. Si él no duerme, no aprende. Él no nace con un idioma, él nace con 250.000 millones de neuronas, los primeros 2 años poda la mitad, pero va especializando las que tiene que hacer y lo hace durante el sueño.
Por eso los niños que no duermen durante los primeros 2 años de una manera adecuada pueden tener trastornos de socialización porque no integran las áreas que se van desarrollando por estímulo. Quiero contarles algo que es muy simple. Un animal, como un ñu, cuando se levanta del vientre materno, a las 4 horas corre a 100 kilómetros por hora. Y un humano se demora 13 meses para caminar. Y se demora probablemente 36 meses para caminar con habilidad para poder subir y bajar una escalera, ni siquiera poderlas hacer de 2 pasos sino de a 1. Y se va a demorar varios años en que pueda mantenerse por sí mismo. Entonces nosotros tenemos una característica súper interesante. Venimos preparados para cualquier cosa, pero si no lo desarrollamos, que es renovación, actividad, y si no lo fijamos, que es dormir, se perdió. Muy buena la idea, fui a clases de inglés, no entendí nada. Un niño aprende cualquier idioma, los adultos no. Ahora, hay una clave del cerebro, que las voy a decir ahora, que es la clave más renovadora. Los niños tienen una frase que es clave para el cerebro, y es no sé, voy a aprender. Los adultos tenemos una clave para no aprender, se llama no puedo. No puedo, ya estoy dormido. Loro viejo no aprende a hablar, es la mentira más grande del mundo. Hasta los 95 años se ha demostrado que hay regeneración neuronal en el hipocampo. ¿Se acuerdan que los nombré al hipocampo, que es ese lugar? Se ha visto que en personas de 95 años sigue habiendo actividad de renovación. O sea que el loro viejo sí aprende a hablar. Cambiemos esa frase. Pero si lo que no se usa se atrofia, eso también le pasa a los viejitos. Eso ya cada uno verá qué quise decir. Pero lo que se usa, el cuerpo es maravilloso. Vivir activado. Claro, lo que se usa, el cuerpo lo optimiza, lo renueva, y algo que es fundamental, lo capacita. Entonces, sigamos con esto, lo que les decía del sueño para aprender. Sigamos con otro sistema, tiene que ver con el metabolismo y la alimentación. ¿Qué hace el cuerpo cuando comemos? ¿Qué es lo que más consume energía? Y ustedes lo pueden saber. Cómanse aquí que se la usan cocho bayuno, grande, gigantesco. ¿Y cómo se sienten? Súper vitales a los 10 minutos. No, pesado, nada de dormir. Súper dormido. Lo que más consume energía en el cuerpo, desde el punto de vista, es la digestión. La digestión puede consumir, a todos nos pasa, y por eso acostarse con la barriga llena, Lo peor. se van a levantar mañana llenos, ¿o no? Sí. Así que ahora que nos van a dar unas comidas deliciosas, porque aquí la vez pasada fue lo mismo delicioso, pues entonces váyanse a hacer otras cosas y no se acuesten temprano, para que le den un tiempo, por lo menos 2 horas de la digestión, porque esas 2 horas son sagradas. En el día, después de para hacer la digestión más fácil en el día, caminar. La mejor recomendación, 15 a 20% menos de sobrepeso caminando después de almorzar. Y 30 a 40 menos de sobrepeso, moverse antes de comer el desayuno. Y 30 a 40 menos de sobrepeso si le hacemos el tiempo de digestión a la comida. Es en la noche, por lo menos 2, ojalá 3 y hasta 4 horas. Esas cosas no son anecdóticas, son metabolismo. ¿Qué hace el sueño con el metabolismo? Muy fácil. Si uno está durmiendo y va a hacer asimilación, es perfecto, porque el sueño está preparado para asimilar, no para digerir. En el sueño no digerimos, por eso uno se acuesta lleno y se levanta lleno. 8, 10, 12 horas después se levanta lleno. Pero si uno ha hecho la digestión, la asimilación sí la puede hacer perfecto. El sueño puede asimilar, el sueño no puede digerir. ¿Se acuesta con hambre? Acostar. Una de las recomendaciones que nosotros damos, ¿qué? Hay una molécula que se llama grelina, otra que se llama leptina. La leptina, perdón que les dé los nombres, pero tengo que contarlos, porque así se llaman y así funciona. No voy a inventar yo algo que está como descubierto. La leptina es la molécula de la saciedad, y la grelina es la molécula del hambre. Estamos preparados biológicamente para no tener hambre de noche, pero hemos cambiado el comportamiento. Hay una gran ventaja. 72 horas después de que yo altere el horario, la grelina se empieza a armonizar. El ejemplo más fácil es, vete para España y verás que 3-4 días después cambian tus horarios de comida. O sea, el cuerpo se adapta 3-4 días después de si tú cambias los horarios. La grelina es una molécula que se libera a través de acción del tubo digestivo en el estómago, y la leptina es una molécula que se libera en la grasa y en otras partes del cuerpo, que es la de la saciedad. Se regula muy fácilmente si tú cambias los horarios. Si tú te acuestas con hambre, probablemente estás haciendo una mala forma de mover tu... Pero si tú cambias, te aguantas 2-3 días, tu cuerpo empieza a corregir. No, eso se ha investigado mucho, y nosotros además tenemos muchos grupos que les mostramos, y la gente después de una semana sí hace unos cambios de comida. Ahora, ¿cuál es el problema más importante? La comida chatarra
La comida ultraprocesada tiene inhibidores de los inhibidores, entonces por eso uno no se sacia, uno se va a un cine y se compra un paquete, después de haberse comido una hamburguesa doble, no sé qué, y luego se compra un paquete de estos y sigue comiendo y no puede parar porque las moléculas, las orexinas, que tienen que ver con esto, están alteradas. O sea, frena más Ingeniero. ¿Dónde estará el las, ingeniero de frena más el maíz palomitas que... ¿Se acabó? Sí. Se le acabó la pila. Bueno, pues seguimos. Claro. La pila no se me ha acabado. Yo duermo. Se oye muy bien. Eso. Lo más importante es que no se le cae la pila. Eso. Pero precisamente estamos hablando de renovación, ¿no? Claro. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué más hace con el metabolismo? Lo primero que hace el cuerpo, ¿se acuerdan lo que les acabo de decir con el cerebro? Que primero él hace y saca todos los números y se acomoda en el día. Pues el cuerpo hace lo mismo. El cuerpo lo primero es que ¿qué no necesito y lo voy a botar? Y eso lo hace con todo. Lo hace con el cerebro, lo hace con muchas otras consideraciones. ¿Por qué? ¿Vas a preguntar? Me salto la fiesta. Ahorita hablamos de la siesta, yo no lo olvido, porque la siesta es muy buena, siempre y cuando la sepamos hacer. Y para el adulto mayor hay unas recomendaciones muy especiales sobre la siesta para que duerma mejor. Aquí que veo tanta gente joven como yo, quiero decir, cuando uno pasa de los 50 no se vuelve a contar, así que no hay problema, 50, ¿cierto? Ya quedamos todos hechos. Entonces, ¿listo? Bueno, no hay problema, yo sigo hablando. ¿Qué pasa con el metabolismo? Con la comida. Entonces, lo primero que el cuerpo hace es separar todo lo que no le sirve. Si yo estoy comiendo, el cuerpo no puede hacer eso. O sea, supongamos que aquí en Vitajó van a sacar todo lo que ya no van a usar, lo que sea desecho, y vienen y traen y lo ponen ahí en la puerta. Entonces lo tiene que dejar. Entonces el cuerpo lo que empieza es a atesorar. Se llama obesidad, inflamación, todo. Lo primero que, entonces por eso, no estar lleno antes de comer, antes de dormir, perdón, es clave para que uno pueda primero eliminar. Luego, el organismo va a hacer algo que es súper importante, consolidar. Así como consolida la memoria a través del sueño profundo, consolida los tejidos. O sea, crea nuevos tejidos. Si ustedes quieren tener músculo, por ejemplo, necesitan hacer 3 cosas. Hacer ejercicio de fuerza para que se rompan fibras, hacer ejercicio muscular, pues, y pesas, por ejemplo, comer proteína suficiente, unos 2.5 gramos de leucina, pero lo más importante, dormir, porque el músculo se construye durmiendo. O sea, si ustedes no duermen, no construyen músculo. No hay un fisiculturista que no sepa esto. ¿Qué? De las cosas que más sarcopenia producen, que es la pérdida de la masa muscular y la fuerza muscular sarcodinia, lo que más hace eso es no dormir. O sea, y lo que es más importante, el mayor factor predictivo de longevidad y de calidad de vida es la masa muscular. O sea, es equivalente. Y la masa muscular se gana usándola y durmiendo y comiendo la proteína que sea adecuada, usándola, ¿no? Bien. Entonces creamos tejidos durante esa fase de sueño nocturno, creamos tejidos. También en el sueño REM hacemos algo más, pero sobre todo el neurológico, en el sueño REM. Bien, eso es en los tejidos. ¿Y para qué necesitamos tener tejidos? Para poder tener energía al día siguiente, tejidos nuevos. Ahora viene el sistema que es más afectado por el sueño y el que es más importante en el sueño. Se llama el sistema inmune. Hay una cosa que le estaba diciendo a ustedes, que el cerebro consume el 20% de la energía corporal. Durante el sueño, el sistema inmune, como la policía, hace rondas. Y en el sueño profundo, cuando estamos en ese sueño profundo, que debería ser por lo menos 1 hora en el adulto, y que ojalá fuera más, pero por lo menos 1 hora, y hay una de las cosas que más afecta al sistema inmune, que lleva más infecciones y más cáncer, porque el sistema inmune no solo es para evitar infecciones, es para evitar cáncer, enfermedades autoinmunes. Aquí te puedes hacer. Durante el sueño ocurren varias cosas con el sistema inmune. Primero, el sistema inmune se renueva durmiendo. Segundo, se activa y protege. ¿Cuándo hace más fiebre un niño? De noche. Y ese es el rollo de los papás y los pediatras. ¿Pero por qué? Porque el sistema inmune trabaja más de noche. Ese es el celador, es la policía. Y nosotros necesitamos hacer eso cuando se está infectando una persona, que haya fiebre y que haya actividad del sistema inmune. La fiebre es un mecanismo para poder llegar a los tejidos, para defender, para lo que sea. Entonces, el sistema inmune trabaja más de noche. Si nosotros no dormimos profundo, no hay sistema inmune. Es tan sencillo que las personas que vacunan
y no duerme, ni la noche anterior ni la noche de la vacuna, tiene menos de 40% de todas las respuestas inmunológicas de una persona que durmió. O sea que muchas veces se vacuna y es como si nunca lo hubieran vacunado si la persona no durmió. Entonces, si se inhibe la fiebre, digamos, con esto, con doles, cosas que pasan. Si se inhibe la fiebre, hay otro mecanismo distinto. Lo que demuestra la fiebre es la respuesta del cuerpo que está actuando. Pero si tú inhibes la fiebre, tú no estás defendiendo, la actividad inmunológica sigue existiendo. Otras cosas se cambian. Digamos que nosotros creemos que por debajo del 28.5 no se debería inhibir, ya por encima sí puede haber otros problemas y dura mucho tiempo. Entonces jugar siempre con esa regla, o hacer medidas físicas para que el cuerpo pueda liberar el calor. De hecho, de lo que uno necesita para dormir es tener una temperatura adecuada, ¿no? Es otro mecanismo. Otro sistema que funciona, el sistema inmune, otra cosa que funciona, que es muy importante. Todos los animales de experimentación que han tenido lo que se llama inhibición del sueño, o en este caso privación del sueño, se mueren por infecciones, porque el sistema inmune se paraliza. Después de varios días de no dormir, el sistema inmune se altera. Entonces, el sistema inmune, ¿de qué nos defiende el sistema inmune? De todos los agentes patógenos externos e internos, de todos los movimientos subversivos, paramilitares, guerrilla, todo lo que ustedes quieran dentro del cuerpo, que son los que producen enfermedades autoinmunes y cáncer, y el sistema inmune nos defiende, si estamos durmiendo. Por eso hoy ha aumentado una cantidad de enfermedades entre los celadores, las enfermeras de turno, muchas cosas de ese estilo, 4 o 6 veces más, y simplemente porque no se está durmiendo de la manera adecuada. Para mí el sueño es la base de la pirámide de la vida, la estructura donde nosotros nos acomodamos todas las noches. Sigamos con los sistemas para no aburrirlos mucho más. El hígado. El hígado es un órgano que tiene 2 funciones maravillosas: depurativa, que es al principio de la noche, y la siguiente es tener la alacena, o sea, guardar las moléculas más adecuadas para poder producir tejidos sanos. Y esas células, todos esos tejidos los va a producir el hígado, la albúmina, sobre todo, que es la proteína. Para que ustedes me entiendan, cuando uno tiene una empresa, uno tiene 3 tipos de dinero. Uno se llama el dinero de la caja menor, eso nos lo dan los carbohidratos. Otro se llama la plata del banco, y esos son las grasas. Hay unos depósitos a largo término que no se pueden usar, y hay unos que sí se pueden usar, un poquito de grasa. Pero hay una que es todavía más importante: las proteínas. Las proteínas son los bienes inmuebles, es el patrimonio. Si uno pierde proteína, está llevado. Y los músculos estructuran la proteína. Y la proteína se produce fundamentalmente a nivel del hígado. El hígado hace la albúmina, que es la proteína más importante del cuerpo. Entonces, si nosotros no dormimos, el sistema no crea tejidos. No ayuda desde el funcionamiento del cuerpo, no lo ayuda desde el funcionamiento del hígado. Inmunológico. Y para terminar, cardiovascular. Solo por citar esto, hubieran podido hablar aquí. Huesos también, lo puedo decir así, músculo, pongámoslo ahí como junto, que es más o menos lo mismo. Pero el cardiovascular, yo creo que todos y todas deben saber que uno, digamos, cuando se despierta angustiado, le da taquicardia. Por ejemplo, la primera recomendación que yo siempre le doy a los adolescentes es: nunca se despierten con despertador, y eso es casi que imposible. Después de 40 años. Difícil manejarlo. Pero eso 40 años genera, trabajando. pero muy estresado, uno se levanta estresado. A menos de que la gente que, los alondras no tienen problema, los madrugadores no tienen problema con el despertador porque se despiertan antes del despertador. Pero es que el despertador tiene una característica, es que te saca de un sueño que está, porque cuando uno entra en sueño, y sueño profundo, el corazón late más lento y la respiración es más lenta y la presión baja. En el sueño REM, vuelve y sube, depende de lo que esté soñando y la actividad que haga, aunque uno no se mueve porque está paralizado. Pero cuando se despierta, siempre va a subir un poquito la presión, siempre va a subir un poquito la frecuencia cardíaca. Entonces uno necesita, por eso, para ya empezar a contestar, la siesta es un regulador de la presión arterial muy bueno, porque la siesta vuelve y te baja la presión arterial después de la media tarde, de la media, pues del mediodía. No le da sueño porque estas dos cosas no están cumpliéndose. O la presión homeostática del sueño, producto de lo que acabamos de decir, que es la condición de la adenosina, que es moverse, y no inhibirla como por café o cafeína o similares. Y segundo, el contraste circadiano, que es exponerse varias veces a la luz de día y no exponerse a la luz de noche, o sea, exponerse a la oscuridad de la noche.
hay varios países, por ejemplo en los ancianatos, en algunos países, ya en España hay unos sitios y en Francia hace muchos años, y cuando yo lo conocí, se tiene una luz azul para el día como la solar, se llama luminoterapia, y se tiene una luz roja, naranja o amarilla como la que durmió la humanidad hace miles de años, que es la luz de las teas, espermas. O sea, yo les recomiendo a ustedes que duerman con luz cálida. Y sí, que es la amarilla, roja, naranja, luz cálida. Esta luz azul es buena para el día, para esto, para iluminar espacios donde estamos trabajando. Pero para la habitación, las luces que son más suaves, que son las luces cálidas, son las luces ideales. Porque esa luz va a hacer que yo no inhiba la melatonina y pueda entrar en sueño profundo. La melatonina es la hormona que me hace entrar en sueño profundo. Así como les hablaba de que en el sueño profundo se produce la hormona del crecimiento y se inhiben las hormonas del estrés, cortisol en el REM. En el REM se inhibe el cortisol, la adrenalina, no adrenalina. Entonces, sumando todo esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a repararnos? Tenemos que empezar a entender lo más importante, que es lo que menos entendemos, es que un ciclo es completo. Lo que yo haga en el día va a terminar siendo influencia en la noche, y lo que yo haga en la noche va a terminar siendo influencia de lo que haga en el día. Porque es un ciclo de 24 horas que llamamos circa, cerca, diano, día. O sea, nosotros tenemos ciclos de 24 horas. Las mujeres también tienen otros ciclos muy bien definidos que son infradianos, que duran aproximadamente 28 días. El ciclo del día lo determina el sol, el ciclo infradiano lo determina la luna. Hoy en día lo determinan las hormonas que se toman y todas las cosas, pero técnicamente las mujeres hace 150 años, todas menstruaban con luna llena o luna nueva. Era la característica biológica, estaba descrito en los libros y todo. Hoy en día obviamente hay muchos factores que han alterado, pero el ciclo más importante de nuestra vida es empatar los ciclos cortos con los ciclos largos. El ciclo corto es el ciclo de la respiración, los ciclos de sueño, con el ciclo largo de 24 horas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar, pero aquí va a ser una salvedad, ya que veo jovencitos y jovencitas, de algo fundamental. Salir por la mañana y hacer ejercicio siempre es saludable, pero al adulto mayor le hacemos una recomendación particular. Al adulto mayor le decimos, cuando salga a caminar por la mañana, cuando se llama el sol de la sombra larga, póngase gafas oscuras, gafas bloqueadoras de luz azul o gafas de color naranja, que son bloqueadoras al adulto. Después de los 55, 60 años, sobre todo 65 y más, 55 en adelante, pero cada vez más, el ejercicio de la mañana que se haga en ayunas antes, o sea, que uno se merezca el desayuno. Esto es clave evolutivamente. Ningún animal se levantaba y llamaba rápido. Ningún animal abría la nevera. General Electric no se la había inventado. Ningún animal sacaba el paquete de algo para comer. Se lo merecía. Hay que merecerse el desayuno. O sea, hay que hacer algo para ganarlo. La humanidad, ¿qué hizo? Cazar, pescar, labrar, recoger, arar, lo que fuera. Y el cuerpo está preparado para eso. El cuerpo está preparado para en ayunas moverse. Hoy en día tenemos la idea de que uno no se puede mover en ayunas. Ese es el cuento que dicen, costal vacío no se endereza, y luego come y costal lleno no se dobla. No. Entonces cualquiera de las dos lleva ahora. La clave, levanta. Pero el adulto, jovencitos de 65, 55 en adelante, es bueno que en la mañana y las horas primeras usen gafas oscuras. Porque la melatonina, entre más años pasan, la melatonina se produce más temprano. Entonces se duerme peor. Así como el joven tiene lo que se llama el sueño retardado, que es que se duerme más tarde. En cambio, el adulto mayor lo que tiene es el sueño anticipado. Y lo que tenemos que hacer es alargar ese ciclo, quitando la exposición a las luces en la mañana. Y en el adulto mayor, el ejercicio más importante está hecho en el sol de los venados. El sol de los venados es el sol de las 4, 5, 6. A esa hora, esa caminata y ese ejercicio del sol de los venados es súper terapéutico. ¿Qué pasó? No, está buena la idea. Pero entonces no por la mañana, sino por la tarde. Por la mañana pueden hacerlo, pero con gafas oscuras. Y por la tarde sin gafas. Ejercicio, pero no. Las gafas normales. ¿Qué? Con las gafas que se oscurecen, las transición. Sí, las transiciones son buenas para el día, pero el del sol de los venados sin gafas Sin que gafas. te bloqueen la luz azul. Pero ya hay mucha contaminación a esa hora, ¿no?
Sí, puedes hacer ejercicio por la ventana también, ¿verdad? Sí, sí. La luz, estamos hablando de la luz, pero de afuera, no de este. Y eso es clave. La segunda cosa en cuanto a la luz es que no exponerse a las pantallas. Todas las tecnologías traen un bloqueador de luz azul. ¿Qué es un bloqueador de luz azul? Es un sistema que está diseñado para que la luz azul, que es la que nos despierta, ustedes, cualquier que haya manejado un carro, sabe lo que es que la luz de la pantalla lo mantiene despierto. Para eso es, que la luz azul está. Y todas estas tecnologías desde el año 97 se crearon con base en luz LED, que son luz que tienen unas ventajas para ciertas cosas, pero no para dormir. Hay una cosa que es muy buena entender, y es que no todo lo que es bueno para algo es bueno para todo. Y cuando uno cree que algo es bueno para todo, empieza a embarrarlo, porque empieza a utilizarlo cuando no toca. Es como los zapatos. Los zapatos son buenos, sí, para la cama, no. Hay cosas que en el sueño, en el día y en la noche son totalmente diferentes. Entonces, por la noche no luz azul. No luz azul, no barriga llena. Hay una cosa que ayuda mucho en el adulto mayor, paradójicamente, es un baño en el atardecer. Siempre recomendamos el baño atardecer en el adulto mayor. Un baño además que libere calor. Nosotros, pues, aquí ustedes tienen un tema, afortunadamente Americana ya lo cambió, pero cuando yo venía acá, me acuerdo en los 90, que aquí le decían a uno, no, aquí nadie compra colchones de espuma. Creo que ustedes deben saber la historia. Porque los colchones de espuma eran muy buenos las primeras 2 horas porque refrescaban, pero a las 3, 4 horas les devolvían todo el calor. ¿No les pasó aquí? Yo lo oí aquí en Cali, lo escuché, me acuerdo cuando venía. Hoy en día no, hoy en día los colchones americanos tienen los colchones y aquí que están en Butafón, son colchones que tienen lo que se llaman termorregulación, entonces la temperatura no les va a devolver calor. Pero es importante la temperatura de la habitación. Hay una cosa fundamental, todos dicen que cuando uno se le ponen las orejas rojas están hablando mal de uno, ¿cierto? Pero no. Por la noche, aproximadamente entre 9 y 10 de la noche, depende de la zona geográfica que estemos, la nariz, las orejas, el rostro, las manos y los pies deberían ponerse calientes. Eso es sano. O sea, se le ponen las orejas rojas. Todavía no es la hora. Digo, la charla está larga, pero todavía no. Después de las 9, 10. Cuando ustedes tengan la nariz, que se pone la nariz roja y que se le ponen las orejas calientes, eso es clave. Incluso hay estudios tan sencillos como que le han puesto esos trajes de neopreno, los que usan los buzos, y les han calentado zonas del cuerpo para ver qué es lo más importante. Y es importante tener, y para dormir, los pies calientes y las manos calientes inicialmente. Con los pies fríos es muy difícil dormir, porque ¿qué es lo que estamos necesitando? El cerebro baja un grado centígrado antes de quedarse dormido y empieza a soltar calor. Entonces, el baño, los adultos mayores regulan muy mal la temperatura. Tienen un trastorno ya, y además durante la fase REM el hipotálamo no regula la temperatura, por eso cuando uno está soñando y está descobijado, uno sueña que está en el páramo, o si uno está cobijado, sueña que está en el Sahara. ¿No les ha pasado? Se despierta uno. Porque durante la fase REM, que es cuando soñamos, el hipotálamo que regula la temperatura corporal se va de vacaciones, tiene que tener vacaciones en algún momento. Y en ese momento, entonces ahí nos despertamos, uy, pucha, ¿qué pasó? Aquí está. Uno se sueña que está en el páramo y es que se le quitaron en Bogotá las cobijas, o se sueña aquí. La temperatura de la habitación es clave, alrededor de 19, 20 grados, no más de 24 nadie duerme, y no menos de 14, 16, 12, 14, porque da mucho frío, a menos de que esté uno muy arropado. Pero sí es importante que los pies y las manos estén cálidas cuando se vaya uno a dormir. Y que la cabeza y todo pueda liberar calor, o sea, y bañarse antes de dormir hace que uno pueda liberar calor. Esto es importante, uno cuando se baña, las manos aquí están calientes, rojas, es natural que así tienen que estar. Y si uno se baña, el cuerpo va a liberar calor y va a enfriar el cerebro, porque el cerebro va a entrar no en dejar de hacer, sino dejar de hacer para afuera. Porque a través de un órgano que se llama el hipotálamo, impide que nosotros percibamos el mundo externo para que podamos recibir las informaciones del mundo interno. Porque lo que hace el cerebro en ese caso es trabajar en el mundo interno. Eso ya tiene sus historias. Entonces, luz, fuera luz. Y actividad. En el adulto, la del sol de los venados es mucho más saludable, porque genera un cansancio más cercano. Porque si hacen mucha actividad, los adultos mayores, a la primera etapa de la mañana que se recomienda, se duermen y hacen una siesta larga.
Y la siesta larga no es buena. La siesta corta sí es buena. Los power naps que llaman, incluso de donde han estudiado mucho esto son con los de la NASA, con los astronautas, pero ¿cómo se llaman también? Pero los tripulantes de las naves que están haciendo todo este trabajo, que ellos, recuerden que ellos tienen un problema muy grande, no sé si saben los de estos, ellos pasan varios usos horarios en un día, ellos están en otra realidad de luz y oscuridad. Entonces, para poderlos mantener, incluso también la FAA, ¿cómo se llama? La de aviación, se llama FAA, ¿sí? Les ha recomendado a los pilotos hacer siestas antes de trabajar y hacer siestas durante los vuelos largos, y de hecho los ven, por eso se van a dormir y hacen siestas de 20, 30 minutos, no siestas de 3 o 4 horas, y las sociedades de vuelo también, porque esas siestas tienen muy buena una utilidad. Siestas mayores de 90 minutos no son buenas. Se despiertan, nos pasa, se duerme uno por la tarde y se despierta uno y no sabe cómo se llama, se despierta bravo, se despierta irritado, y esto dónde estoy, quién es. Sí. En cambio las siestas de 20, 40, 60 minutos a lo sumo son siestas muy reparadoras, y la recomendación, por ejemplo, al mediodía para mejorar el sueño del adulto mayor o de cualquier persona es comer, caminar y luego dormir. Caminar 10 a 15 minutos, además de que baja de peso, regula la presión arterial. Es una estrategia buenísima para bajar la presión arterial. Hemos aumentado, paradójicamente, en los últimos 20 años hemos duplicado el número de hipertensos y hemos inventado 6 fármacos para la hipertensión. Lo que el tema no es de fármacos. Estamos hablando, salió un informe de la OMS que en el 2050 se esperan 1.300 millones de diabéticos en el mundo. Teníamos 40 millones de diabéticos hace 60 años, ahora tenemos 600 millones de diabéticos, y es estilo de vida. Y hay muchos más fármacos, o sea que no es problema de fármacos, es tema de lo que nos hace el cuerpo. Entonces la siesta es muy buena si nos movemos un poco antes. O sea, comer, en lugar de echarse, en ese momento caminar un poco, moviliza la digestión y favorece que tú puedas entrar en un sueño más reparado, y haces 30, 40 minutos. La siesta es muy recomendada, es una manera adaptativa. ¿Qué pasó? No, puede agua para usted. Ah, yo tengo agua aquí. Ah, ok. No, pero estoy bien. ¡Tenemos ánimo! No, los desperté. Bueno, era una charla de sueño. Esta es la única charla donde se duerme. Cuando se debe dormir. Cuando se duerme, estamos diciendo, estamos haciendo la práctica, claro. Estamos haciendo la práctica en vivo. Bien. Entonces, ¿cómo nos reparamos? Durmiendo, pero permitiendo que el cuerpo se repare, no llenándolo antes, no exponiéndolo a la luz, no poniendo. Ahora, hay que hacer una cosa que se llama la deprivación, no de sueño, sino sensorial. Entre menos estímulos sensoriales extremos tengamos o desconocidos, dormiremos mejor. Hay una cosa interesante, no sé si ustedes saben que las ballenas, en realidad todos los cetáceos, los delfines, ellos no pueden dormir como nosotros en sueño REM. El sueño REM nosotros nos paralizamos. Cuando estamos en un sueño REM nos paralizamos para no pegarle a la esposa cuando estamos soñando algo. Los ojos se mueven, el diafragma se mueve, el corazón late, pero los demás músculos están paralizados, salvo los ojos, o sea, los que se mueven. De resto está todo quieto. Si ustedes son un animal que viven debajo del agua y hacen sueño REM, ¿qué pasa? Y se paralizan, se mueren. Entonces las ballenas, los cetáceos, no tienen sueño REM, y tienen sueño no REM, pero tienen solo de un cerebro. Las ballenas duermen. Las aves, por ejemplo, esto es bien bonito, las aves duermen con un hemisferio y abren un ojo y se ponen a un lado, y las otras para cuidar a la bandada. Es muy interesante cómo funcionan todos los sueños de los diferentes animales. Nosotros hemos estudiado, durante muchos años me dediqué a estudiar la etología y entender cómo era el sueño en cada una de las especies distintas. Digamos, el animal que menos duerme, todos lo seguramente lo conocen, la jirafa, el elefante y la gacela, y el animal que más duerme es el murciélago de Wuhan, 21 horas, 20 horas. Es un murciélago, no el de Wuhan solamente, sino como se volvió famoso. Pero en la casa ustedes tienen un animal que duerme mucho, un gato. Los gatos duermen 15 horas, los perros duermen 12, 13 horas aproximadamente. Yo de chiquito tenía esta poesía que siempre la cuento: 1 hora duerme el gallo, 2 el caballo, 3 el santo, 4 el que no estando, 5 el peregrino, 6 el teatrino, 7 el caminante, 8 el estudiante, 9 el caballero, 10 el majadero, 11 el muchacho y 12 el borracho. Nada de eso.
Pero el borracho duerme 12 horas. Y el que duerme 6. Pero técnicamente, por eso 1 hora duerme el gallo, que también duerme, pero él duerme en sueño. Nosotros tenemos un sueño que se llama monofásico, que es nocturno, o bifásico con la siesta. Polifásicos son los bebés y hay animales que son polifásicos como el gato. Los gatos tienen ciclos de sueño frecuentemente. Entonces nosotros tenemos un sueño, ese sueño REM, ese sueño no REM. Con el paso de los años perdemos el sueño no REM profundo. Entonces necesitamos dormir profundo para reparar los tejidos y necesitamos hacer actividad para renovarnos. Si una persona se despierta en la noche, es muy importante para evitar fracturas. Uno de los grandes riesgos cuando uno entre más años tenga, la subida de presión cuando se despierta es más demorada. Entonces uno lo que le recomienda a una persona es que apenas se despierte, se siente en el borde de la cama, pero no se baje antes de 1 minuto. Y esto es clave para evitar, porque no sabe uno de dónde es vecino, cómo se llama, qué va a pasar. Y se cae, se tropieza. Y ahí sí poder. Y hay una cosa que estaba hablando ahorita en una charla que estaba haciendo aquí en Falabella, que es para mí lo más importante con el sueño del adulto. Y es lo que se llama la eficiencia del sueño. Esto en castellano es muy fácil de decir. La eficiencia del sueño es el tiempo que pasamos en la cama, el porcentaje que pasamos durmiendo. ¿Eso qué quiere decir? Entre más adulto mayor y más tiempo pasemos en la cama y menos tiempo durmiendo, tenemos menos eficiencia del sueño y hay 6 enfermedades más asociadas: osteopenia, osteoporosis, depresión y enfermedades de todo estilo, demencia incluso. O sea, entre menos tiempo pasemos en la cama que no sea durmiendo, nos va a ir mejor. O sea, la cama está hecha para dormir. Entre otras cosas, si somos insomnes, entre menos tiempo pasemos en la cama, más fácil dormiremos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy insomnio y no puedo dormir, no me acuesto. Me voy a hacer, hay una cosa que yo llamo, esto es cerebralmente muy simple, que se llama la postura del aburrimiento, que es una postura donde ustedes van a encontrar en los ancianatos a todos los viejitos. Sí. La postura del aburrimiento. Así se quedan y se quedan dormidos. Entonces, cuando uno no se puede dormir en la noche y se levanta, no se queda acostado en la cama. Levántese y póngase en una silla al lado de la cama en postura de aburrimiento. Y cuando tenga el sueño, va y se acuesta. Se cae. No, porque está al lado de la cama, no en el cuarto de la empleada, sino al lado de la cama. Digo, porque uno no sabe a qué les cuento. Se acuesta. Entonces, no, se basta. Es que yo veo muchos cuentos, por eso es que esto es parte de una historia verdadera. Sí. ¿Soñar es bueno o no es bueno? Para si no sueña o Nosotros todas las noches soñamos, todas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que si uno no se despierta durante el sueño REM, no recuerda. Y los sueños tienen una función muy buena. Los sueños tienen 3 funciones, tienen muchas, pero 3 grandes. La que les decía, que era volver a vivir las experiencias sentidas, no del día. Hay un estudio muy grande, todo esto me baso en estudios, hay un estudio muy grande que durante varios meses cogieron a las personas para contar, apenas se despertaban, contaban los sueños, y menos del 1% de las cosas que hacemos en el día no las soñamos. Pero más del 60% de las cosas que sentimos y las sensaciones sí las soñamos. Si ustedes se acuestan angustiados, tienen sueños angustiosos. Si ustedes se encuentran felices, tienen sueños felices. Si ustedes están anticipando un evento, van a tener sueños de anticipación, de que llegan desnudos al colegio, pero no se sueñan con el evento, pero se sueñan con la emoción que estaban teniendo para dormirse. Por eso es muy importante la emoción del sueño. El sueño tiene la primera función, entonces, de volver a vivir las experiencias sin la adrenalina o adrenalina. ¿Eso qué quiere decir? Yo trabajo mucho el estrés postraumático. De hecho, esta semana presentamos un estudio. Hicimos un trabajo que hemos hecho durante años con víctimas en el conflicto armado con estrés postraumático. Y el tema más importante es la atención la primera semana, porque el estrés postraumático tiene una característica muy bien definida, y es que las personas cuando duermen en el sueño, sueñan pesadillas y lo siguen viviendo, y hacen flashback y hacen anticipación. O sea, flashback es que vuelven a tener experiencia. Entonces tenemos varios tipos de memoria que se llama el PRIMI, que es una memoria que se llama de condicionamiento, que esa es la que hace que uno dice, otra vez esa vieja va a venir. O sea, uno ya está, uno ante la primera impresión ya tiene un condicionamiento. Y esa memoria se resuelve a través del sueño, o se soba porque se reafirma. Si uno no tiene un buen sueño, con sueños,
precisamente el sueño termina sin resolver esos procesos, sin hacer eso que les decía de concéntrelo con la almohada. Entonces, no soñar es peor que soñar, pero sí soñamos. Pero si tenemos poco sueño REM, soñamos mucho menos. El sueño también tiene otra función que es súper interesante, se llama la creatividad. Y el sueño de la creatividad es que cuando tú estás durmiendo, lo que les decía, pasa la zona local a una zona distal. Entonces, esto que está aquí se conecta con esto que está acá, por decir un ejemplo. Entonces, tú puedes hacer asociaciones. Lo que hace el cerebro, cuando tú tienes la primera fase del sueño, coge la información del día y la lleva a diferentes áreas. Y luego la compara. Entonces, tú por eso al día siguiente te acuerdas de otras cosas. Si no dormiste, no puedes hacer un examen. Por eso la gente se pone en blanco. La primera causa de que la gente se ponga blanco antes de en un examen es porque no durmió suficientemente y no puede hacer esa asociación, no puede hacer esa integración de la información. Y la tercera consideración es que tú puedes resolver problemas en los sueños, que son trabajos de sueños, o sea, que son sueños lúcidos para sanar. De hecho, lo que acabo de decir del estrés postraumático. Hay que llevar a las personas a que puedan experimentar la experiencia sin dolor para que la puedan quitar. Hay una cosa que el cerebro hace y es que todo lo que le interesa lo usa y lo que no le interesa lo atrofia. Ese es el ejemplo más básico de la escayola, del yeso de una persona que no lo usa, se queda atrofiado, porque hablábamos de otras áreas cerebrales. Cuando uno empieza a utilizar, la gente, hay una cosa que es clave, la gente no quiere recordar lo que no quiere recordar, pero a veces es mejor recordarlo desde otro lugar para no sufrirlo. O sea, cuando tú puedes, lo que nosotros llamamos cambiar el concepto, si tú puedes recordar un hecho traumático, pero de otro concepto, y tú puedes recordar a esa profesora que fue tan miserable, que no sé qué, pero que te hizo aprender tal cosa, con otro concepto, inmediatamente tu asociación es distinta, las áreas cerebrales. Entonces, en el sueño se produce eso. Entonces, soñar es clave. Si tú no estás soñando, probablemente puede que sueñes muy poco porque tengas muy poco sueño REM. ¿Qué facilita el sueño REM? La meditación, por ejemplo. Porque la meditación hace que tengas una versión totalmente distinta. Todos los meditadores tienen un 20 o un 30% más de sueño REM recreador. Y además tienen más sueños lúcidos, por ejemplo, más sueños de volar, de hacer cosas agradables. ¿Qué más? Mínimo, ¿cuántas horas? Perfecto. El recién nacido duerme 20 horas el primer día. A la semana duerme 16 a 18, al año duerme 13 a 14. A los 4 años duerme 1 a 11. El puber debe estar durmiendo unas 9 y ahí empieza a descender. Y el adulto mayor nunca va a dormir menos de 7. O sea, es mentira que el adulto, lo que pasa es que él tiene, por eso es que hacemos esto, el sueño de los venados, porque si se acuesta muy temprano, como uno tiene dos causas de sueño, la presión hemostática del sueño, que es la adenosina, y el contraste circadiano, si uno no los junta, el adulto mayor se movió por la mañana, después no hizo nada, se quedó sentado toda la tarde, dormitó toda la tarde, se duerme temprano y se levanta a las 2, 1, 2 de la mañana. Entonces tiene uno que hacer como hace el adolescente, que se alarga. De hecho, el adolescente tiene una cosa genial, y es que el adolescente cambia el horario del sueño, evolutivamente tiene una importancia maravillosa, y es que lo que tiene que hacer un adolescente y un puber, un adolescente, es generar independencia. Y entonces evolutivamente nos dieron la capacidad de que el adolescente se acostara después de los padres para que generara independencia y para que se relacionara con los padres, evolutivamente. Hoy se van todos los chinos de rumba, eso está diseñado por la biología. Hay que permitirles es que duerman más. El error más grande, que lo han visto en todos los países desarrollados, es que con los colegios entran a las 7 de la mañana. No tiene sentido, porque es cuando, o a las 6, peor, sí. No, eso es ridículo, porque las horas del cerebro, de otras cosas, está la memoria. Hay estudios que son súper interesantes. Cuando los estudiantes se levantan temprano, pero tienen buses largos y hacen entonces el sueño del transporte que duermen todos los estudiantes, ellos pueden aprender ciertas habilidades físicas motoras, pero no pueden aprender ciencia. Entonces hay menos posibilidad de que haya científicos en madrugadores en los estudiantes, porque no pueden hacer esa memoria que tiene que ver relacionar semántica para poder aprender fórmulas y esas cosas que se aprende cuando se puede dormir y hacer integración en las noches, en el sueño REM, que es a la madrugada. Eso se ha visto. Y no los dejamos dormir, se acuestan tarde por naturaleza y los levantamos a las 4 o 5 de la mañana, estamos incapacitando ese sueño. La biología no nos engaña, la biología nos lo demuestra con enfermedades y con hechos. No quiero decir que una noche no, o sea, quiero decir es un proceso de tiempo, ¿no? Obviamente. Pero una pregunta, o sea, ese sueño, si uno se debe acostar más o menos a las 10 de la noche y dormir hasta las 6 horas, o uno puede acostarse, por ejemplo, a las 12 y dormir hasta las 8, o a las 8 dormir hasta las 4,
O sea, es importante el horario dentro del cual hace el sueño. Hay una cosa que nosotros llamamos los tipos de tiempo. Hay 4 tipos de tiempo. Está un tiempo que es el natural, que es el tiempo del sol y de la oscuridad, y eso depende de la estación. En Colombia no vemos ese cambio, pero aquí sí tenemos la misma hora. Pero tú vas a Europa en este momento y están en un horario hasta las 10 de la noche. Incluso ya están prohibiendo, muchos países ya lo están adaptando, quitar la hora de verano. Pues han visto que no es saludable. O sea, es hora de cambiar ese horario no favorece ni la industria ni nada. Eso en una época fue valioso, pero hoy en día no. Segundo, tenemos un tiempo que se llama el tiempo social. Entonces hay países como España que, como viven desfasados 2 horas del reloj biológico, del ambiental, que se llama el tiempo ambiental, ellos están corriendo, entonces ellos se acuestan mucho más tarde. Pero en realidad por el reloj biológico, porque ellos, no sé si saben, ¿no? España está, como está con la hora de Europa, ellos están en una hora que no es la de ellos. O sea, en el meridiano que se encuentran, están en la hora que tiene el meridiano de Francia y Alemania, o países que están mucho más al este. Tercero, tenemos el tiempo metabólico, que es el tiempo de comer, y tenemos un cuarto tiempo que es el más importante, que es el tiempo interno, que es el tiempo que y el tiempo interno se divide en tres variables. Decimos, una variable que es la alondra, que es madrugadora, una que es el trasnochador, que es el búho, y otra que es el colibrí. El 10% de la población es búho. ¿Qué significa? Que se acuestan tarde y se levantan tarde. Si cumplen los horarios es perfecto. Todas las tribus, es que esto es muy bonito cuando uno mira las tribus que son, hay los Hasda y todas estas tribus que no tienen luz eléctrica. Hicieron un estudio súper interesante con unos grupos de diferentes lugares donde no están adaptados a nuestra socialización, y se dieron cuenta que los porcentajes son iguales. Aunque haya países que se acuestan más tarde como los españoles, aún hay alondras que madrugan allá, y aún hay búhos que se acuestan a las 4 de la mañana, pues, para decirlo de esa manera. Lo importante es que tú respetes tu tiempo y tu ciclo. O sea, eso es lo que, por ejemplo, yo trabajo mucho. En una época estuvimos trabajando con celadores, nos ayudamos a unas empresas de celaduría para regular el sueño de los celadores. Y con los pilotos se ha trabajado mucho. Tengo un compañero, yo no lo he hecho, pero él sí lo ha hecho con pilotos que también tienen un trastorno, y yo lo hice con médicos que yo sé cómo funciona de caótico. Los enfermeras, los celadores, las personas que hacen turnos de noche, como los celadores, pues, o los pilotos, tienen trastornos de sueño muy frecuentes y muchas alteraciones secundarias a eso, y enfermedades asociadas a esto. Entonces, lo que uno tiene que hacer siempre es que tu tiempo sea el más importante. O sea, tu ritmo, que tú lo logres acomodar. Por ejemplo, si uno se va a Europa, es un piloto, se supone que por cada día de vuelo tú cuadras 1 hora, 1 hora y media máximo, pero viéndole muy bien, o a veces media hora nomás. Entonces, si tú vas a viajar a Europa, eres un piloto, es mejor que te quedes en un horario intermedio, ni el de España ni el de Colombia, para que estés en un reloj que sea más el tuyo. La idea siempre es que tú respetes el horario que es más tuyo. Si eres más búho, es el 10% de la población. Todos los adolescentes son más búhos, todos los niños son más alondras. O sea, todos los niños son más madrugadores porque la biología los lleva a dormir temprano. Y además porque son muy activos. Un niño hace más o menos unos 100 minutos de ejercicio al día espontáneamente. Entonces hay que dormir más, pero también hay que moverse más para dormir más. Pero si tú eres de la que se acuesta a las 11 de la noche y duermes hasta las 7 o a las 12 o a las 8, y lo haces respetando la oscuridad nocturna, y apenas te levantes, te pones un poquito a la luz del sol, te mueves y comes, no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia que se empezó a encontrar en los búhos? Que la sociedad, yo no sé si ustedes saben que Google, que Nike, que todas estas empresas respetan los horarios de los trabajadores, porque saben que rinden más, así de sencillo. No crean que por muy amables, sino por muy prácticos. El búho rinde más a las 7, 8 de la noche. Pues hermano, usémoslo a esa hora. Que los hagan a las 7 de la mañana, el tipo a las 10 de la mañana se entera de dónde está trabajando. Entonces, los búhos son trasnochadores. Bien, úsenlo. Lo que es grave es que un búho madrugue. Ahí le jodemos la vida. Bueno, pero Santiago, mira, por ejemplo, yo... ¿Y por qué con pero? ¿Por qué con pero? Yo Pero Santiago. me acuesto después de que escucho tu programa, apago la luz, me quedo dormida hasta las 4 de la mañana. No puedo volver a dormir más de las 4 de la mañana. No puedo.
Y eso ya es una costumbre, pero rutinaria, ¿Y pues. qué haces de las 4 de la mañana en adelante? No, pues imagínate que me pongo ahí música, noticias, a botear, porque a esa hora... ¿Y te quedas acostada en la cama? Sí, Sí. esa es la verdad. Además me da angustia levantarme a esa hora. Y digo, bueno, ¿y qué me pongo a hacer a esa hora? Aburrirte. Pero oír música no te aburre. Te sientas en la cama cuando te despiertas a las 4 de la mañana. Intenta oír la radio sin luz, o con una luz roja o naranja o amarilla. Nada, oscura. A oscuras, exacto, pero como viste apago la luz, entonces, o sea que la tenías prendida, entendí eso. Luego te sientas así un rato y no te quedas acostada y te pones en esa postura de aburrición sin hacer nada. Hasta que te vuelve y te coja el sueño y te vuelves a caer. Intenta una cosa que es muy importante, una respiración. Intenta hacer una respiración. Esta es una respiración que se hace desde los pueblos orientales y que la cogieron incluso los Seagal y los marinos en Estados Unidos, que es el 478, súper conocido. Pero no siempre es fácil hacerla, pero la idea siempre es la misma, que la inspiración sea la mitad del tiempo de la pausa y la expiración. Eso es todo. Después, si ya lo puede regular 478 es mejor. De hecho, cuando uno está recién almorzado y lleno, uno se duerme es porque uno bota el aire despacio. Y cuando uno está dormido, una forma de saber si alguien está dormido es que la expiración es el doble de larga. Una persona dormida la expiración es más lenta. Entonces lo que uno hace es expirar más lento y haciendo una pausa para inducir el sueño. Entonces, esa respiración. Te sientas así al borde y no te pones a escuchar música, ni a ver televisión, ni a aprender nada. Y después de unos días tu organismo se va a acostumbrar. O haces el 478 o haces una inspiración más corta, la mitad, de una pausa, sin botar aire, y una expiración nasal. No, bueno, los orales ahorita para que suene, pero no es la forma. Bueno, ¿cómo se mide el sueño profundo, el sueño REM, y cuántas horas de ese sueño realmente requiere uno? O sea, porque no es todo el sueño, no todo el tiempo que uno está dormido, el que es preparado. O sea, nosotros tenemos sueño REM y no REM, y todos son importantes, pero no para las mismas cosas. El sueño se mide a través de un sistema muy conocido que es el electroencefalograma, que mide las ondas cerebrales. Nosotros tenemos sueño N1, que es cuando pasamos del sueño de la vigilia al sueño. Y luego tenemos N2, que es un sueño muy interesante porque tiene lo que se llaman los usos de sueño. Y eso tiene que ver mucho con la memoria, que son unos usos, porque es una forma muy particular. El sueño no REM se mide en el electroencefalograma como una onda sincrónica. De hecho, hay gente que lo llama el sueño sincrónico. Y va pasando, inicialmente, de estar, digamos, 16, 18 cuando uno está despierto, va bajando a 10, 15 ahí en la N2, y luego va bajando a 7, 6 y llega más o menos entre 0,5 y 4, que es el sueño profundo. Cuando uno está entre 0,5 y 4 ciclos por segundo, el cerebro en este momento debía estar en 16, 18 en este momento, o sea que estaba mucho menos activo. Ese sueño se puede medir con un electroencefalograma. Hay tecnologías que lo pueden ayudar, que es esta, por ejemplo, el Oura, o tecnologías, los relojes Apple Watch, estas que tienen esas características. ¿Cuánto debería uno dormir? Cuando uno, el recién nacido, por ejemplo, tiene una barbaridad, 12 horas de sueño no REM, de sueño REM, perdón, 12 horas el primer día. Y es el momento en que más sueño tiene de ese estilo, porque el sueño, nosotros llamamos que el sueño REM es como el sueño del cableado. Cuando uno va a llevar internet a un barrio, pues tiene que cablear y eso lo hace el sueño REM. Ya después de que cableó no tiene que cablear, sino empezar a modificar, eso lo hace el sueño no REM. Entonces, el sueño REM va disminuyendo toda la vida hasta los 18 y se debería mantener equivalente durante toda la vida. Debe ser por lo menos el 20% de tu sueño. Esa es la respuesta. Y el sueño no REM, infortunadamente, y el sueño profundo se va disminuyendo. Si uno no sabe dormir bien, puede perder hasta el 80 al 90%. Y tiene que ver con la consolidación de la memoria. Lo mínimo de sueño profundo que debería hacer un adulto es 1 hora. Lo mínimo. Idealmente hacer más. Pero 1 hora de sueño profundo. Y ese sueño profundo te va a dar a ti las características de crear tejidos, de consolidar la memoria, de activar el sistema inmune. Entonces, 1 hora mínimo. Y nosotros decimos ideal que sea un 20%, o sea, 2 horas de 8 horas. Pero mínimo 1 hora en el adulto mayor. Y en una persona joven hasta un 25%.
que va decreciendo. Un sueño profundo sí va decreciendo, el sueño REM se estabiliza en los 18 años y se duerme lo mismo, que son más o menos 2 horas también. Entre 20 y 25% sueño REM es un poquito más y hasta un 20% de sueño profundo, con mínimo 10%, para decirlo de esa manera. De todas maneras, uno ya adulto se despierta. ¿Qué significa? Uno puede dormir 3, 4 horas y después se despierta, va al baño, vuelve y se acuesta. ¿Eso está bien? Eso se llama sueño fraccionado, fragmentado. Lo que pasa es que nosotros no dormimos las 8 horas seguidas, sino cada 90, 110 minutos todos nos despertamos, solo que es un despertar que no alcanza a ser reconocido. De hecho, si ustedes acompañan a un enfermo a dormir, se da cuenta que él se voltea, abre los ojos, se voltea y vuelve y duerme y no se entera en ese lapso en que pasa el sueño REM. A veces unos entran directamente al N2, N3, pero algunos entran al N1, se despiertan y vuelven a dormir. Lo que hay que hacer es no generar estímulos, les decía, bajar los estímulos sensoriales para que entre rápidamente nuevamente el sueño. Los bebés, por ejemplo, entran en sueño REM súper rápido. Yo creo que cualquier mamá se ha dado cuenta, si es que se ha dado cuenta, cuando está lactando, el bebé come y está terminando de lactar y se queda dormido y mueve los ojitos así, le bailan los ojitos y cuando está empieza a mover los ojitos y eso es natural porque entran en sueño REM. Entonces la clave, si te despiertas, es que no estimules la inhibición de la melatonina con luz oscura, con luz azul. Entonces poner luces, por ejemplo, vas al baño. La vaselina sigue siendo un elemento útil. Aquí suena muy feo, muy mañana, pero poner luces. A mí me gustan las luces de paso, no sé si las conocen, que uno pasa y que no sean LED, que se van activando. Y es muy importante no tener obstáculos, pero clave, si te despiertas en la noche, al sentarte, espera un minuto. Eso evita fracturas. No, no es normal. O sea, es una cosa, sí, automáticamente lleva al baño. Ahora, uno debe corregir los trastornos asociados al sueño, por ejemplo, la próstata o algo, porque te va a despertar. Y la apnea, ¿no? La apnea también es una cosa que despierta cada hora y media, porque la apnea tiene una característica, es que baja la oxigenación y el cuerpo sin oxígeno se despierta. Otra recomendación es tomar mucho líquido antes de dormir. Pero a base de pastillas que hay que tomar. Pero sí hay Antes que buscar los horarios de las pastillas que sean más adecuados para eso. Por ejemplo, si uno le manda un diurético a un paciente por la noche, pues es una miserableza. Claro. Entonces sí, nosotros sí recomendamos tomar líquido bastante cuando se despierta. Tampoco he visto 6 vasos de agua. No, 1 o 2 vasos. Pero sí disminuir los líquidos desde las 6 de la tarde. ¿Qué vas a preguntar? ¿Sabes qué te preguntas? No lo dejan preguntar. Tenía la misma duda. Lo que pasa es que mi rango de sueño es de 12 de la noche a 8 de la mañana, pero tengo un gato que me levanta a las 5 de la mañana a ponerle comida. Entonces yo me levanto a las 5, le pongo comida y me vuelvo a dormir. Entonces quería saber si tengo que cambiar los horarios del gato. El gato. Acuérdese que usted no es el dueño del gato, el gato es el dueño. Pero pues dígale una gata. espera, hay una cosa que es muy interesante. A ver, les cuento. Una cosa es lo que uno piensa que el tiempo pasa durmiendo, y eso a todos nos ha pasado. Yo recuerdo una vez en un trasnocho que fui a clase era de los sábados, yo estaba trasnochado toda la noche cuando haciendo turno, y me senté en la clase y me dormí y el profesor me despertó y yo le dije, no, mire la hora. Eran las 12 y yo juré que me había dormido un minuto. Todos cuando dormimos no sabemos muy bien la relación con el tiempo. Es mucho mejor lo que tú haces de despertarte a hacer algo y dormir otras 2 horas, por lo menos un ciclo, que posponer el despertador 5 a 10 minutos. Eso para el cerebro es demasiado, porque no entra en profundidad. Entonces, uno debe poner el despertador, si quiere, media hora de diferencia. Es lo menos. Ojalá 1 hora de diferencia, si le toca despertarse. Para que la primera despertada pueda volver a entrar, alcance a hacer sueño profundo y se despierte. No va a ser buen sueño REM, pero va a ser sueño profundo. Una pregunta. Eso es lo que quiero preguntar, qué pena, disculpa. Lo que pasa es que mi sueño REM, según el reloj,
son aproximadamente entre 30 y 40 minutos, según el reloj, no es... Pero si tú tienes eso, tienes sueño REM muy corto, porque ese es el Sí. momento del sueño REM, claro. Por eso te digo, ese sueño REM es muy corto. Vas a tener sueño profundo, pero no vas a tener sueño REM con esto. Exacto. No, ahí te compensa el sueño profundo, que es ideal, pero también te falta el sueño REM. El sueño REM es el sueño de la madrugada. Y es tu madrugada son las 7, 8 de la noche, pero tendrías que haber empatado con el anterior. Entonces tú empiezas otra vez el ciclo cuando vas y le das de comer al gato. Sí. Tienes que conseguir un sistema automático de comida para el gato. Claro, Cambiar eso se debería puede ser cambiar legal. los horarios de- por eso quería Hay saber. Sí, se puede cambiar. Es recomendable mejor dormir contigo. Sin duda, por lo que te acabo de decir, perdiste el sueño REM, fíjate, te lo Claro. estaba diciendo y tu reloj te lo Sí, recomiendo. totalmente. Ponerle una Una gata. pregunta. Pero muchas veces, en 5 horas, uno puede ser reparativo. Sí, sí y no. Hay familias, hay un porcentaje pequeño de la población que con 5 horas duerme. Tú con 5 horas puedes reparar tu cuerpo, pero tu cerebro durmiendo todos los días 5 horas no funciona igual y habrá sobrepeso seguro. En menos de 6 horas vas a hacer sobrepeso, seguro. No hay forma. ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a poder hacer ese metabolismo adecuado. Por favor, la anfitriona. El sueño REM, ¿a qué hora es? ¿Para qué? No tiene ¿A qué horario. hora se produce el sueño? ¿A las cuántas horas de Porque estar usted dice que la hora ideal es la madrugada. El del sueño REM. No, a ver. O sea, nosotros tenemos lo que se llaman ciclos de sueño de 90 minutos. Más o menos. La otra vez escuché que si uno se levanta exactamente a tantos, eso no es que sean exactos, es más o menos entre 90 y 110, ¿no? Para que no lo digamos que es exacto. Y los primeros 2 ciclos de sueño tenemos sueño superficial, medio y profundo, y con el paso del tiempo, en el tercero, cuarto y quinto ciclo, si hay, empezamos a tener más sueño REM. Esto es en el adulto. En el bebé, el sueño REM es dominante. Como les decía, 12 horas el primer día. Y es lo que más hay en el vientre materno. En las últimas semanas de embarazo, el bebé tiene 12 horas de sueño indeterminado y unas 5 y media de horas de sueño REM y no REM. Pero él va aumentando el REM a 9 horas la semana antes y a 12 horas cuando nace y luego va disminuyendo. Pero un adulto promedio debe dormir por lo menos 2 horas de sueño REM, no 30 minutos, y lo debe hacer o lo va a hacer en la segunda, nosotros llamamos la segunda mitad del sueño. Antiguamente esto se llamaba después de medianoche, pero es que hoy la gente se acuesta a la medianoche. Entonces esa frase ya es desfasada. Por ejemplo, mi ciclo de sueño es 10 de la noche, 10 media, 10 normalmente hasta las 5 de la mañana. Si esas 7 horas, probablemente los últimas 180 minutos vas a tener abundante sueño REM, la gran mayoría. Los primeros minutos vas a tener sueño superficial y la primer ciclo, los primeros 2 ciclos vas a tener sueño profundo. Y es probable que hagas sueño profundo después, pero menos intenso. Y es probable que hagas sueño REM en el segundo ciclo, pero por ejemplo una siesta uno no hace sueño REM, uno hace sueño profundo y sueño N2, que es el de la memoria. Por eso hacer una siesta para estudiar es una buena idea. O sea, uno estudia, hace una pequeña siesta y vuelve y estudia. Yo, por ejemplo, hoy, para serles muy franco, pues yo hice trabajo en la mañana en Bogotá, me vine aquí al mediodía, estudié una cosa y hice un power naps de 10-15 minutos y inmediatamente esa información es como si uno la hubiera grabado. Los que no hacemos siesta, por ejemplo, yo no hago siesta. Bueno, no es necesario, pero es para explicar que en eso podemos hacer eso, porque cuando hacemos siesta, el hipocampo saca toda la información de lo que ha vivido y lo manda para atrás, entonces le queda a uno el cerebro despejado, entonces uno puede estudiar mejor. Incluso una siesta es ideal antes de estudiar, o antes de hacer un trabajo que requiere mucha atención, lo que les decía de los pilotos y estos que les obligan a hacer una siesta previa, para que el cerebro desocupe lo que genera atención, que es el hipocampo, y pueda poner atención y grabar información nueva, si no, no aprende. ¿Okay? Es una buena opción, sí, no digamos para que no se obligue a alguien a hacerla, ¿no? Ustedes recomiendan a muchos médicos para trastornos del sueño la melatonina. ¿Qué puede decir acerca de eso? La melatonina, ¿Tomarla? a ver, tomar melatonina tiene una indicación que se llama el síndrome de los usos de horarios o jet lag, no más conocido. Entonces cuando uno está en jet lag es ideal tomarla, y es ideal tomarlo para personas, ahí yo se les recomiendo a las enfermeras, a las personas que trabajan en turnos, porque pierden su reloj. La melatonina sí se toma, salvo que sea por un tumor cerebral o salvo que sea por una inmunodeficiencia, es mejor tomar muy poquita dosis.
menos de 1 miligramo, y siempre en adultos mayores. No lo recomiendo en personas jóvenes, salvo que tengan un trastorno de sueño donde haya una incapacidad de quedarse dormidos, básicamente porque no producen melatonina. Entonces, la melatonina en adultos mayores la recomiendo, en adultos jóvenes muy poco o casi nunca, salvo que tenga eso del tipo de trabajo, porque uno puede hacer lo que se llama jet lag social. Prefiero, mi trabajo social, si mi trabajo es de celador y los lunes trasnocho, los martes, el miércoles madrugo, esa historia, entonces a esa persona le podemos ayudar a que no pierda los pulsos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar la melatonina, menos de 1 miligramo, yo sé que venden de 5, de 10, paradójicamente, como pasa con todo, si yo doy más de 3 miligramos inhibo la respuesta de melatonina endógena. Si yo doy 1 miligramo o menos, mi cuerpo con la oscuridad va a producir más melatonina. Entonces, un estímulo pequeño de melatonina más un sueño produce más melatonina. Un alto estímulo de melatonina me la lleva, pero es prestada. Entonces no lo va a producir al otro día. Entonces lo que nosotros recomendamos es menos de 1 miligramo y quedarse a oscuras. Y eso va a producirla. Y en el adulto mayor, la caminada al sol de los venados. Porque eso hace que la melatonina se demore en salir, y cuando se junte con la melatonina tomada con la oscuridad, sea más alta, y eso además evita cáncer, muchas más cosas, porque la melatonina es una sustancia que está hecha para evitar lo que nosotros llamamos hoy en día la mutación del genoma. Entonces tiene una función preponderante allí, que se puede producir a oscuras, ¿no? Perdón, pero hay que tomarla antesito, ya cuando nos acuesta. 1 hora y media sería incluso ideal. O sea, no la tomes para acostarte a dormir, sino un poco antes. Esta señora bella, sí. quiere dormir todo el día. La mayoría de los adultos mayores, cuando duermen todo el día, se debe, paradójicamente, hay que hacer algo fundamental, que es ponerle la luz, ¿no? Porque ellos duermen todo el día porque no duermen profundo, lo que estábamos hablando ahorita. Cuando uno duerme profundo va a dormir menos. Entonces ellos están dormitando todo el día, no acostando. Acabo de decir que lo que más daño hace lo que se llama, en este caso, la eficiencia del sueño, que es el tiempo de horas de cama versus el tiempo de sueño, que debe ser idealmente 90%, no menos de 80%, idealmente 90%, o sea que uno pase. ¿Qué quiere decir eso? Que del tiempo que pase yo en cama, el 90% sea durmiendo, no viendo televisión, nada de eso, sentados. Y hay que exponerlos a ellos a luz, no a la luz, digamos, no sacarlo del sol, pero exponerlo a la luz varias veces al día, cada hora y media, y en el anochecer, en la luz de los venados, ponerlos a caminar. Eso les cuadra el sueño de ellos mucho. Hacer una marchita, con luz, o sea, darle la vuelta a la terraza, lo que sea, lo que pueda hacer. ¿Qué? Pues mejor. Doctor, yo en el año 2016, yo fui toda mi vida muy dormidora. En el año 2016 me cambió un poco el porque mi padre enfermó y entonces yo empecé a cuidarlo casi 2 horas. Llegan y me reemplazan y yo como enfermera. A mí se me comenzó a dar en esta época, desde cuántos años, yo no duermo, a mí no me da sueño, yo puedo hacer una actividad normal, en la noche es como si estuviera de día, y cuando me da el sueño me despierto cada 2 horas, por ejemplo. Aquí yo me dormí hoy a las 6 de la mañana y me desperté a las 11, ya. Y en la noche no me da nada, o sea, yo hago de todo y no me da sueño. Yo escuché unas conferencias suyas sobre la luz, apago la luz, todo lo que sea. Doctor, a mí no me da sueño. Y cuando duermo, le repito, 2 horas, me dan ganas de ir al baño, vuelvo otra vez. Pero entonces yo siento que no descanso, me despierto con taquicardia, me da mal, me siento mal. Cuando ya me comenzaba el sueño, bueno. Entonces yo he estado que con neurólogo, con médico, de todo, pero no sé si no mandarme quetiapina, bueno, una cantidad de cosas. Yo nunca me tomo una pasta, fui visitadora médica, y yo sé que es eso, y yo dije, no me voy a... No hay ningún fármaco hasta el día de hoy, no hay ninguno. Nosotros le mostraba yo una estadística aquí a mi amigo Pablo, que no hay ningún fármaco que simule el sueño que no tenga efectos secundarios más graves. Nosotros no recomendamos, salvo la melatonina, la única, y algunos productos naturales que uno puede mezclar. Digamos, la glicina con magnesio puede servir. Sí, melatonina, pero tú tienes que hacer un trabajo circadiano.
Lo que yo he visto mejor para el tema tuyo, eso es un trabajo que hizo un vietnamita. Hizo un estudio con 40.000 personas con insomnio y él encontró un punto que produce cansancio. Lo que hay que hacer es cansarte muchísimo y apenas sientes el cansancio, ahí se acostarte. Eso me dijo un doctor, me dijo, cuando le sueño duermo. Yo ahorita estoy trabajando desde casa. En el 2020 pues que nos dejé todo, yo era muy activa, porque siempre en la calle, en redes, todo esto. Ahora yo soy sedentaria y eso tengo la azúcar alta y llamo hipertensa. Obviamente, pero la hipertensión y la diabetes son secundarios. Todo lo que ella nos lo está contando es un resultado triste de lo que estamos diciendo. Pero mira, Yo me puedo dormir a las 6 de la mañana. te voy a... No eres un búho. No, porque es diferente. Tienes un trastorno del sueño, eso es claro, pero no es un búho. Hay una cosa es que también hay que ayudarle al sueño. Cuando tú te pones la camisa de un diagnóstico, te vuelves eso. No duermo, yo no duermo. Yo lo he dicho aquí desde que... No, digamos, sí, no debes favorecer porque tu sistema, tu cerebro va a responder. No quiero decir que esa sea, no quiero decir que sea la causa de que no duerma, pero eso agrava el proceso de sueño. Empezar por decir lo que les decía al principio. Los niños que dicen, no sé cómo hacer. No sé cómo hacer para dormir. No puedo, tu cerebro lo traduce en no quiero y te da siempre más razones para fortalecer eso. Eso es lo que dice uno por la mañana. No puedo hacer ejercicio. Y hoy van 6 años con esto. Porque se va uno en ese cuento todos los días. Entonces, mira, la recomendación mía mejor es la acupuntura. Hay un punto que se llama el Pao Roe. Aquí hay acupunturistas que lo sabrán. El Pao Roe se llama. Ese punto produce cansancio. Y ese punto se debe colocar 2 o 3 veces por semana, acostar a la persona para que vuelvas a recuperar el cansancio. Tú dejaste de sentir cansancio como modelo de sueño. Y ese es un tema que hay que volver a recuperar, que es lo que le pasa a muchos adolescentes también, o los que toman Red Bull, o los que tienen un estresor, que es un cuidado de un enfermo. Entonces tenemos que volver a sentir cansancio, y hay que volverlo a sentir. La melatonina sí te ayuda a ti, pero hay que hacer todo lo circadiano, hay que hacer todo el ritual de dormirte y cansarte con acupuntura y cansarte con ejercicio. Y la otra cosa, con ayuno, hay que dejar de comer. Porque cuando tú estás así, vas a picar todo el tiempo. Entre más piques, menos capacidad vas a tener de generar sueño. Porque tu sistema lo va a intercambiar porque siente que está toda en fase. Es una historia muy bonita, una neurocientífica, no la voy a echar el cuento completo, pero tu sistema sigue en estado alerta y va a buscar comida. Todo el tiempo, sí. Entonces, hay que jugar con esas reglas para que funcione. Doctor, la última pregunta. Bueno, yo tengo un caso porque que si no vamos a comer y nos toca dormir aquí. Yo tenía un sueño perfecto hasta hace unos 7, 6 años. Empecé a tener problemas de insomnio normalmente, o unas veces no me dormía cuando me acostaba, otras veces me dormía y me despertaba por ahí 2, 3 de la mañana, entonces yo me levantaba y leía y cuando me volvía al sueño me acostaba y así mantenía más o menos normal, pero hace como año y medio a raíz de un problema, como algo que me afectó mucho el sistema nervioso. Hay que aprender a meditar. Sí, yo estoy meditando. Empecé ya que se me alteró mucho, empecé a tomar pastillas, doctor, tomo sopiclona, yo hago el esfuerzo, si no me la tomo a veces me quedo dormida a las 10, 10 y media, bien, no me la tomo, pero a las 2, 2 y media estoy despierta y si yo no duermo, amanezco pésima. Pero si yo duermo con la sopiclona, amanezco con energía, hago ejercicio, tengo mi día perfecto, todo lo tengo. La sopiclona es de los pocos remedios buenos para corto plazo, pero jamás para largo plazo. Ya llevo año y medio, no, doctor, y yo tengo excelente, ya tengo mis exámenes de corazón, de pulmones, de todo. Lo único que tengo es algo en el cerebro, pues un poquito como ya como mermado un poquito. Bueno, ese es el sueño, es el recuperador del cerebro. Sí. Yo te recomendaría, evidentemente, meditación y acupuntura. Ejercicio también. Pero si hay que hacer, hay una app antes de que hagamos alguna nosotros que se llama Calm, que es útil para empezar a seguirla. Calma. Y ahí la puedes seguir. Bueno, vamos a dejar aquí. Muchas gracias por esta super oportunidad.